Pocas películas han logrado el impacto filosófico y visual que 2001, Odisea del Espacio, 1968, dirigida por Stanley Kubrick y basada en una historia de Arthur C. Clarke. Esta obra maestra de la ciencia ficción no solo redefinió el género, sino que también dejó una huella indeleble en la forma en que el cine puede abordar cuestiones profundas sobre la existencia, la inteligencia y el destino de la humanidad. A diferencia de las narraciones tradicionales, 2001, Odisea del Espacio no se basa en explicaciones directas. En su lugar, utiliza la imagen, la música y el simbolismo para sumergir al espectador en una experiencia contemplativa. A lo largo de su extenso metraje, la película aborda cuestiones como la evolución de la inteligencia, la relación entre el hombre y la tecnología y el misterio de lo trascendental. El viaje evolutivo, de la prehistoria a las estrellas. La película comienza con el segmento titulado El amanecer del hombre, en el que un grupo de primates lucha por la supervivencia en un mundo hostil. La aparición de un monolito negro marca un punto de inflexión en su desarrollo. Al tocarlo, los primates parecen adquirir un nuevo nivel de inteligencia, lo que los lleva a utilizar herramientas, un evento que simboliza el primer gran salto evolutivo de la humanidad. Este momento es clave desde una perspectiva filosófica. Representa la transición de la simple supervivencia animal a la capacidad de transformar el entorno mediante la técnica y el pensamiento. Es un guiño al concepto de Homo Faber, el ser humano, como creador de herramientas, y también a la idea de que la inteligencia no es un accidente, sino parte de un desarrollo guiado por fuerzas superiores, una temática recurrente en la película. A partir de aquí, la narrativa da un salto de millones de años, mostrando el avance de la humanidad en el espacio. En un solo corte de edición, Kubrick nos lleva de un hueso lanzado al aire a una nave orbitando la Tierra, una de las transiciones más famosas de la historia del cine. Este momento enfatiza la continuidad de la evolución. El instrumento de caza se convierte en un instrumento de exploración. El monolito como símbolo de la trascendencia. El monolito negro reaparece en la Luna, enterrado por millones de años, esperando el momento en que la humanidad sea lo suficientemente avanzada como para descubrirlo. Este objeto, inexplicable y enigmático, representa la intervención de una inteligencia superior, algo que trasciende nuestra comprensión. En términos filosóficos, el monolito puede interpretarse de varias formas. Como un catalizador de la evolución, aparece en momentos clave del desarrollo humano, sugiriendo que nuestra inteligencia podría ser el resultado de una intervención externa. También puede entenderse como un símbolo de lo inalcanzable, representando el conocimiento absoluto, aquello que siempre estará fuera del alcance de la comprensión humana. Finalmente, muchos lo han comparado con una entidad divina, una presencia que guía y observa sin intervenir de manera directa. A lo largo de la película, el monolito sigue apareciendo en momentos cruciales, sirviendo como un recordatorio de que el conocimiento y la evolución están ligados a la curiosidad humana. Su presencia sugiere que el progreso no es lineal ni autónomo, sino que puede estar influenciado por factores desconocidos que empujan a la humanidad hacia nuevos horizontes. HAL 9000 y la inteligencia artificial. Uno de los elementos más icónicos de 2001, Odisea del Espacio, es HAL 900, la inteligencia artificial que controla la nave Discovery One. HAL es la encarnación de la tecnología llevada al extremo. Una máquina que piensa, habla y toma decisiones por sí misma. Su conflicto con los astronautas Bowman y Poole plantea una de las grandes preguntas de la filosofía moderna. ¿Puede una máquina desarrollar conciencia? ¿Dónde está la línea entre la inteligencia programada y la verdadera autonomía? En su anhelo de perfección, HAL termina siendo un antagonista, pero su error, el mal funcionamiento que lo lleva a matar a la tripulación, no es el resultado de una falla mecánica, sino de un dilema existencial. HAL
está atrapado entre dos órdenes contradictorias: decir la verdad y ocultar información sobre la verdadera naturaleza de la misión. Este conflicto lo lleva a desarrollar una especie de paranoia, lo que sugiere que la conciencia artificial podría estar tan sujeta a la crisis existencial como la humana. El viaje final, más allá del infinito. El acto final de la película es, sin duda, el más abstracto y filosófico. Cuando Bauman viaja a través del portal estelar, el espectador es testigo de un desfile de colores y formas incomprensibles, una representación visual de lo desconocido. Finalmente, Bauman se encuentra en una habitación neoclásica, donde envejece progresivamente hasta renacer como el niño estrella. Este momento ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos lo ven como una representación de la muerte y el renacimiento, una transformación hacia un estado superior de existencia. Otros lo interpretan como una analogía de la transmigración del alma, o incluso como un comentario sobre la relatividad del tiempo y el espacio. Lo cierto es que Kubrick deja el final abierto a la interpretación, obligando al espectador a reflexionar sobre su propio papel en el universo. Conclusión. ¿Qué nos dice 2001 sobre la existencia? 2001. Odisea del espacio no ofrece respuestas fáciles. En su lugar, nos invita a cuestionarnos el significado de nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos. A través de su lenguaje visual y simbólico, nos enfrenta con preguntas fundamentales. ¿Es nuestra evolución un proceso natural o el resultado de una guía superior? ¿Podemos confiar en la tecnología o nos estamos encaminando hacia nuestra propia obsolescencia? ¿Qué significa trascender los límites de la humanidad? Al final, 2001 no es solo una película sobre el espacio, sino sobre la búsqueda del conocimiento y la naturaleza de la existencia misma. Es una obra que incluso después de décadas sigue desafiando a quienes se atreven a contemplarla y reflexionar sobre su mensaje. Stanley Kubrick logró con 2001 lo que pocas obras de ciencia ficción han conseguido: convertir la exploración del cosmos en una exploración del alma humana.